Damos la bienvenida a Gustavo Aliaga, candidato a diputado plurinacional por Comunidad Ciudadana. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Un abrazo. Buenos días, Gustavo, ¿cómo le va? Vamos a hablar del voto en el exterior, en particular por el Sí, accionar del gobierno argentino en torno a las elecciones de Bolivia. Se cree bien. que, se ha dicho, se ha insistido en que hay intromisión de este país en el proceso electoral de Bolivia. ¿Qué visión tiene Comunidad Ciudadana sobre este tema? A ver, dos cosas que son importantes para recordar un poco de historia. Más que historia, los antecedentes de la elección anterior. No nos olvidemos que más que la intromisión en el voto, lo que pasó el año pasado es que el MAS tomó el sistema consular como parte del partido. Y en el sistema consular inundaron todos los funcionarios públicos por funcionarios políticos e hicieron lo que hicieron y vimos que la Argentina fue, no te olvides que la Argentina casi el 65% del voto está radicado en la Argentina. Si bien tenemos 33 países donde votan una cantidad importante de bolivianos, casi 341,000 personas, en la Argentina se radica, como te digo, el 65% de votos. Eso fue el año pasado. Hoy día ha continuado esta acción porque hoy día ya no están en el gobierno, todo el sistema ha cambiado diferente, hoy día el sistema consular medianamente se ha nombrado gente profesional y obviamente el tribunal ha tomado casi el control del voto afuera, pero tenemos esta extraña, más que intromisión, el señor Fernández debe entender que es bien difícil meterse en las elecciones de un país, por más que quiera hacerlo. Porque obviamente no nos olvidemos que Bolivia casi abre 120 mesas de sufragio y en la Argentina tenemos casi como 50, 60 mesas de sufragio, entonces es muy grande. Entonces, lo único que ha hecho es una expresión política que demuestra simplemente la intromisión de la Argentina en temas domésticos del país y creo que no es bueno. Creo que el presidente Fernández tiene otros problemas más graves que los que está hablando y creo que debe dejar a un lado y dejar que los bolivianos hagamos lo que tenemos que hacer, ir a las elecciones de manera concreta y limpiamente el 18 de octubre. Ayer incluso el canciller de Argentina se pronunció en torno a esto. ¿En qué medida puede incidir este tipo de actitudes por parte del gobierno argentino en el proceso mismo? A ver, técnicamente hablando, no es el gobierno que nos va a permitir instalar las mesas de sufragio. Esto pasa por el gobierno de la ciudad. Tenemos que pedirles las escuelas al gobierno de la ciudad. El gobierno como gobierno no puede hacer nada. El canciller también, no sé por qué dice lo que dice, ellos no pueden entrometerse porque como este es un procedimiento que tiene que ver con el voto físico de la persona, no hay posibilidad de que aparezcan argentinos que te obliguen a votar. Entonces, es simplemente una expresión política, vuelvo a repetir, una expresión política que demuestra la intromisión y que Evo Morales debería haber aprendido de una vez por todas, que no es bueno hacer lo que está haciendo, que debe decirle al gobierno argentino, amigos, no se metan en este tema, si me van a ayudar, no me ayuden de esta manera. Estas declaraciones no le hacen bien a nuestras relaciones. Además, relaciones, como tú sabes, las más antiguas, las primeras técnicamente de nuestra historia diplomática, creo que la Argentina debe darse cuenta de eso, que las relaciones están adelante. Entonces, lo único que estamos haciendo ahora y que la Corte está haciendo ahora es pedirle al gobierno de la ciudad, no al gobierno, de que nos facilite las escuelas para ir a votar. Estamos esperando ese tema. ¿Cuál es el problema que ha pasado sobre todo en la Argentina? Que la pandemia está volviendo otra vuelta, que hay una especie de rebrote. Si ustedes ven noticias de la Argentina, tienen un problema grave de rebrote. Entonces, esperamos de que hasta octubre o medianamente hasta mediados de este mes nos puedan facilitar las escuelas. No te olvides que votamos básicamente en Buenos Aires, en Mendoza, en Salta, en Jujuy, en Misiones y en 4 lugares de la ciudad de Buenos Aires. O sea, aparte del consulado, tenemos 4 consulados donde se encuentran situados la mayoría de bolivianos. Gustavo, ¿qué peso realmente tiene el voto en el exterior? Usted decía que Argentina representa más del 60% del total de votos en el exterior, pero en su totalidad frente al padrón nacional también entiendo que representa un 5%. Qué gran pregunta y te lo explico rápidamente porque es bueno que la gente entienda.
No fue una concesión graciosa la aprobación en la Constitución del voto del boliviano. El artículo 27 dice, los bolivianos en el exterior tienen derecho a votar. Ellos votan tanto para presidente como para vicepresidente. Entonces, los votos de los bolivianos afuera van directamente a esa caja. Lo que pasa es que la gente, bueno, y dice, son votos mayores que el Beni y que Pando, evidentemente. Estamos hablando de 341,000 votos. Obviamente el Beni tiene 182,000 votos. Chuquisaca tiene 285,000 votos. Parece grande, pero no te olvides que esto está repartido en 33 países. No condiciona absolutamente nada, no se gana senadores, no se gana diputados. Esto va directamente a la elección del presidente y del vicepresidente. Ahora, ¿qué es importante? Sí, si calculas, y esto es importante tener, si votamos 7 millones de personas, cada punto porcentual son 70,000 personas. Entonces, cada punto porcentual, si vemos el voto del año del referéndum, que fueron 258,000 personas, de esas 258,000 personas votaron aproximadamente 210,000. Hay un problema de abstención también. Entonces, representan casi 2 puntos a 2 puntos y medio, casi jalando a 2 puntos, 3 puntos y medio del valor del paquete, de la proporción. Entonces, es importante, sí, no te olvides que Evo Morales se dio cuenta de esto y mandó a todas las huestes políticas del MAS a Buenos Aires. Casi sacaron 2%, 2 puntos, pues no te olvides que fueron 2 puntos importantes, aparte de la maniobra que se hizo de fraguar una elección totalmente espuria, ¿no? Entonces, ¿qué es importante el voto en el exterior? Es importante. Son 341,000 personas que van a votar hoy día. Como tú dices, representan entre el 2-3%. Perfecto. De todos modos, según la Cancillería, hay los bolivianos residentes en España, en Brasil y Argentina que ya han pedido el cambio de funcionarios que han sido designados por el Tribunal Electoral del gobierno de Evo Morales y que todavía siguen trabajando y por lo tanto ellos insisten en que se cambie a estos funcionarios por temor a que haya alguna irregularidad en el proceso. Sí, ha habido una nota, la he leído, bolivianos en España y en algunos lugares le han pedido al señor Romero que por favor pueda retirar el personal que estaba encargado tanto de la inscripción. Entonces, no son muchas, en Buenos Aires son 7 personas, eran muchas más, han quedado 7 personas, en España deben ser 2, en algunos no deben pasar más de 15. El gran problema es cómo trasladas gente en este momento. No tenemos aviones, no tenemos líneas, hay que mandar gente. Tenemos que ver cuál va a ser la dinámica. Han hecho cambios, se han realizado los cambios, solamente el problema está radicado en Buenos Aires, de estas 7 personas, y en España, que son 2 personas. ¿Dónde se hicieron cambios? ¿Dónde se hicieron cambios? Se han hecho cambios en todos los países, o sea, se ha cesado a gran parte de los funcionarios del MAS, aquellos que trabajaban en el tribunal. Entonces han quedado, porque eran muchos más. No te olvides que había gente del tribunal y gente que hacía el registro, ¿no? El tema de los carnets. Se ha cambiado a la totalidad. Ahora, obviamente es mucho más difícil que el MAS tenga una participación activa de querer hacer algo. Hoy día el MAS no está en el gobierno, no ha interferido en los consulados, no está en los consulados, y obviamente esto va a depender básicamente del tribunal y de los observadores. Nos corresponde a nosotros como partido tener observadores partidarios y hemos movilizado la misma cantidad de personas que el año pasado, casi 120 personas. No en los 33 países porque es muy difícil, no te olvides, y esto es importante también decirlo, Argentina tiene 161,000 votos. Chile 30,000 votos, te estoy hablando de los grandes. España 72,000 votos y Estados Unidos aproximadamente 15,000 votos. Estos son los 4 países más el Brasil que tienen el 100% del voto, del 80% del voto exterior. Entonces, ahí se han movilizado partidarios el año pasado. Hoy día eso ha cambiado, el tribunal ya tiene el control del propio tribunal y es mucho más fácil hacer lo que se tiene que hacer. Desde su punto de vista, entonces, ¿hay garantías para el voto del exterior?
Sí, hay garantías. El año pasado me ha tocado además en primera persona, porque he estado hasta el final del informe de la OEA en buscar y lo que había pasado fue una intromisión, pero grosera, no hay otra palabra, grosera. El MAS realmente no midió lo que estaba haciendo. Metió gente en todo el sistema consular, se ha gastado una fortuna. El día que empecemos a ver cuánto se ha gastado en ese voto, el partido como partido, y cuánto le ha costado al país, fue realmente grosero. Hoy día eso ha cambiado, el MAS no está en el gobierno, no tiene posibilidad de hacer absolutamente nada y está en las mismas condiciones que los otros partidos. Tienen que mandar sus observadores, aquellos que controlan el voto, y en la Argentina evidentemente tienen voto importante, no te olvides, gran parte de la mayoría de la Argentina ha votado por el MAS, pero obviamente gran parte de ese voto ha sido teledirigido, ha sido maniobrado. Entonces vas a ver que la realidad de ese voto va a ser totalmente diferente ahora, porque están las cosas más abiertas. Ya no se puede hacer lo que se hizo el año pasado. Uh-huh. Entonces, en Argentina, ¿usted cree que no va a haber alguna irregularidad ni intromisión directa definitivamente en el proceso, más allá de las declaraciones políticas? Sí, no va a haber, porque obviamente son expresiones de voluntad, no pueden hacer nada, la Argentina no puede. No te olvides que en las anteriores elecciones el peronismo en sí ayudó mandando colectivos, o sea, han ayudado, pero obviamente había un gobierno aquí, que era el de Evo Morales, y en el otro lado era un gobierno también del peronismo, que ayudó fuertemente a trasladar gente de la frontera para bajar a Salta y Jujuy, movilizar personas. Eso no puede ser hoy día posible. No puede ser posible, porque además no tienen ni siquiera el presupuesto y además sería grosero hacerlo. Entonces, considero que este año va a ser totalmente diferente. Vas a ver que la dimensión es diferente, no va a haber, mucho se ha estado hablando de que la Argentina va a intervenir, no puede hacer ya nada, simplemente son expresiones de buena voluntad y nada más. Gustavo, para cerrar, un tema que ha surgido en las últimas horas y es a raíz de unas declaraciones que ha hecho el candidato Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, sobre que él sería el autor de haber sacado, en realidad, de la salida de Evo Morales del poder, de frenar al MAS, y eso ha recibido también respuesta no solamente por sus adversarios políticos, sino también en las redes sociales, sobre todo por gente que considera que ha sido la ciudadanía la que ha tenido este protagonismo en esta lucha que finalizó con la salida de Evo Morales del poder. ¿Cómo ve usted este escenario de acusaciones entre Áñez, Mesa que responde, y finalmente también algunos analistas que creen que todo esto está dividiendo aún más el voto? Hay una cosa que es bueno que hablemos y que lo digamos con la mayor sinceridad. La gente en Bolivia sabe votar. Ya tenemos que dejar de pensar, y los opinadores dicen, hay que hacer grupos, hay que hacer uniones partidarias. La gente ha demostrado que sabe votar y lo demostró desde la elección del 2005 con Evo Morales. No te olvides que Evo Morales ganó el 2005 con 53.7%, o sea, groseramente, de cada 10, 6 bolivianos votaron por Evo Morales. Después, el 2009, 64.2 votaron también por Evo Morales. Ahí fue 6 personas cerradas de 10 votaron por Evo Morales. El 2013, el 2014, 61.3. Obviamente la gente votó varias veces. Casi 6 personas de 10 personas votaron. Ahora, cuando Evo Morales quiso volverse a ratificar en el poder, en el referéndum le dijeron no, basta, aquí terminó. Y la gente también demostró que sabía votar. Hubo un pequeño margen, pero también demostramos que sabía votar. Y lo que pasó en la elección anterior del año 19, no te olvides que Carlos Mesa estuvo 18 meses. Esta debe ser la campaña más larga para un partido. Ya no vale la pena repetir quién tuvo o quién no tuvo participación en esto. Creo que todos los bolivianos, el mismo hecho de haber participado en la elección, Carlos Mesa tenía 4 juicios encima. La elección más cara. Pero no vale la pena repetir quién fue el héroe. El país lo sacó, la gente lo sacó, el voto lo sacó. Hoy día tenemos que volver a hacer lo mismo. Todas estas cuestiones de carácter político, de dimes y diretes, son eso, acciones de carácter político que el día de la elección nos van a demostrar cuánto el boliviano sabe votar. El boliviano sabe votar, no necesitamos decirle cómo va a votar.
Esto es lo importante. Entonces, ninguna figura política debería atribuirse el haber sacado a Evo Morales del poder. Yo creo que la única persona que se debe atribuir son el ciudadano boliviano, ¿no? El ciudadano boliviano, en primer lugar, que ha salido a las calles. Camacho también ha dicho, yo lo he sacado. No vale la pena tocar estos temas. El pueblo ha demostrado, al final al cabo nos debemos al voto. El voto es el que dirime todo. Entonces, estamos en esta pequeña discusión que no nos va a llevar a nada. Dejemos al boliviano tranquilo, dejemos al boliviano, él sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que votar. Son cuestiones de carácter político, no nos lleva a nada, es pura discusión, no nos lleva absolutamente a nada. Bueno, quiero agradecer muchísimo a Gustavo Aliaga, candidato a diputado plurinacional por Comunidad Ciudadana. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, hasta luego, un abrazo. Hasta pronto, buenos días.